Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su programa mágico místico musical Sinestesia. Volvemos después de un impasse, cambiamos de sillón, cambiamos de fondo. Nueva locación, nueva casa. Cambiamos de casa, tuvimos ahí un problema con la Mara Salvatrucha, pero ya nos reubicamos en el bello país del Salvador, que es México más bien. Y pues bueno, estamos de vuelta y queremos hablar de cine, y para eso tengo otra vez aquí a mi lado al señor Fernando Valencia. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, aquí intentando agarrar el ritmo otra vez de todo esto que es la bonita experiencia del podcast. De estar frente a una cámara. Nuestro podcast de YouTube. Nuestro podcast de YouTube. Muy contento nuevamente por aquí. Qué bueno. Y pues a mí, no sé a ti, a mí me da mucho miedo a veces la cámara, pero creo que no tanto como Snoop Dogg las lesbianas. Yo muchas veces no estoy cómodo con la cámara, pero... Pensé que con las lesbianas. Con las lesbianas... Todo bien. Todo bien. Mientras no me vuelva yo lesbiano, un señor como Snoop Dogg, creo que todo bien. Sí, porque lo que pasó es que Snoop Dogg dijo que no ha podido ir de nuevo al cine después de que vio Lightyear, porque hay una escena que dura aproximadamente ¿4 segundos? Supongo, yo nunca vi Lightyear. Pensé que sí la habías visto. Nunca vi Lightyear. ¿No la viste porque había lesbianas? Básicamente me advirtieron que me iba al infierno si la veía, así que decidí no hacerlo. No, yo sí, la verdad es que estoy desde hace mucho tiempo ya muy... como en esta idea de que muchas de estas películas de Disney o de Disney Pixar no son necesarias y realmente las he dejado de ver. No es necesariamente por una temática, simple y sencillamente es como nunca me vi a mí mismo preguntándome ¿cómo sería una película sobre Buzz Lightyear? Antes de ser Buzz Lightyear. O sea, porque eso ya existía. Buzz Lightyear, Comando Estelar, existió cuando yo era un niño, entonces no necesitaba ver otra historia más y con la voz de Chris Evans o no sé. No me acuerdo quién era, pero lo que sí es que puedo decir es que totalmente es una película innecesaria. Pero a todo esto, la escena en cuestión dura aproximadamente 4 segundos. Es Buzz dirigiéndose al cuarto de su jefa, que para esto tiene una esposa y pues tienen un hijo. Y se acabó. Y Snoop Dogg dijo que fue una experiencia súper incómoda tener que explicarle a su nieto por qué había 2 mujeres besándose y teniendo un bebé. No sé si para Snoop Dogg es más difícil explicarle a su nieto el concepto de la lesbianidad que, no sé, el consumo excesivo. La drogadicción. Sí, el consumo excesivo de marihuana o... Oye, parecidos. Abuelo, ¿por qué siempre hueles chistoso? Eso sí te lo puedo explicar. Es culpa de las lesbianas. Sí, creo que es una excusa muy barata para decir, para Snoop Dogg posicionarse como homófobo, echarle la culpa a una película que nadie vio además. No. Parece muy barato. Sí, bueno. Realmente no creo que sea muy relevante dedicarle mucho más tiempo a Snoop Dogg hablando sobre eso. Igual que la escena en Lightyear, esto duró poco. De hecho, duró 4 segundos, bastante duró un poco más de lo que debía, pero... Más de lo que dura Snoop Dogg, pero seguramente sobrio. Pero pues mejor vamos a hablar de lo que vamos a hablar bien el día de hoy, que es de algunas películas que están en cartelera, para que si usted quiere saber en qué gastarse sus pavinis, sus morlacos, sus bananzas, sus PG Coins, sepa en qué gastarlo de manera adecuada. Y para eso, Fer, entonces nos vas a hablar de The Life of Chuck, una película que yo no he visto, pero que está ahorita en cartelera. Sí, básicamente The Life of Chuck, la vida de Chuck. Es una película de Mike Flanagan, el director que pues ahorita es muy conocido por toda esta serie que manejó con Netflix de las Hauntings, o sea, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, y más recientemente, bueno, también estuvo Midnight Mass, que es una serie que a mí me encanta y que si no la han visto la recomiendo muy ampliamente, junto con el resto del trabajo de Mike Flanagan con Netflix. Creo que es de lo poco que sobresalen los Netflix Originals. Y The Fall of House of Usher.
Ajá. Esta viene siendo su tercer adaptación de Stephen King. Está basada en un cuento corto de Stephen King del mismo nombre. Viene siendo la tercera adaptación después de lo que fue en su momento Gerald's Game, que es una película que no sé si más o menos ubicas, que trata de una chica que va con su marido a reavivar la pasión en una cabaña en medio del bosque y cuando le ponen unas esposas, su pareja se muere de un infarto y la deja amarrada a su cama. Ok, como Promising Young Woman, pero al revés. Es una película interesante, de muy buen ritmo, la verdad. Carla Gugino hace muy No, espera. Bueno, no recuerdo quién, pero hace un muy buen papel. Muy buen papel. Bueno, en esta otra de... en esta película de la encadenada. Gerald's Game. Y luego su segunda adaptación, por supuesto, es Doctor Sleep. Doctor Sleep, que es una película que intentó cubrir ese puente que existe entre el universo literario del Resplandor y su contraparte cinematográfica, que pues siempre ha sido un problema muy fuerte entre los fans. Stephen King, entre los fans, con el mismo Kubrick, que en paz descanse. Kubrick dijo abiertamente que no le importaba, entonces. Pero siempre fue, o sea, es motivo siempre ha sido motivo de sí. polémica. Hizo esta adaptación que intentó armar un puente entre ambas adaptaciones, bueno, entre ambas líneas temporales. Sí, un caos ahí. Y que para mi gusto sí funciona mejor de lo que yo esperaba que funcionara. Sí. Yo siempre he sido muy fan del cine de Mike Flanagan desde Oculus, que es su primer película, hasta todo lo que realizó con Netflix. Siempre ha sido un director que me ha gustado mucho, pasando por infinidad de cosas así como Ouija o Origen del Mal. Esa no la vi. Creo que tiene mucha habilidad para tomar tomar cualquier tipo de material y darle bastante vida por medio de no sé si diría sentimentalismo, pero le da mucho este toque como muy humano a sus historias, en el que lo que más importa siempre es como la persona o las personas que están en el centro, y las partes de terror siempre han ido alrededor de eso. Sí, creo que es un gran mérito siempre de Flanagan la forma en que construye sus historias. Justamente. Creo que como guionista es espectacular, como director también. Como director a veces me siento que le queda un poco corto la forma en que se ven sus películas. Siento que muchas veces se ven un poco apagadas. Sí, justo. Trabaja con su mismo director de fotografía desde el inicio de su carrera. Tienen un estilo muy marcado y siempre ha sido muy sobrio, es algo que en algún momento hablábamos que era como el filtro Netflix, ¿no? El filtro Marvel Studios. Un poco, pero, o sea, eso lo ha hecho durante mucho tiempo con su cine de terror. Siempre ha estado muy enfocado en la parte del cine de terror, en donde siempre explora todas estas historias de que los fantasmas provienen de la muerte de una persona, y la muerte de una persona es inherentemente una tragedia, independientemente de las cualidades de la vida de esta persona. Entonces siempre ha sabido cómo ir introduciendo estas partes sentimentales en los guiones sin llegar a caer en lo telenovelesco o volverse insufrible. Y en este caso con The Life of Chuck, pese a que está basada en una historia de Stephen King y que a lo mejor eso a mucha gente le podría indicar que es una película de terror, pues no, para nada. O sea, creo que es el primer proyecto como tal de Mike Flanagan que no está enfocado en el terror. Tiene elementos sobrenatural, porque sí tiene elementos sobrenatural, pero definitivamente no es una película de terror, es más una película... Diría yo, es una película bonita. O sea, es una película muy linda sobre lo que sucede en la cabeza de una persona a lo largo de su vida y cómo eso genera un universo. O sea, todo esto parte de Stephen King, pero la historia parte de un poema de Whitman en el que menciona que contiene multitudes. Dice: yo contengo multitudes, y la historia de la película es precisamente cómo a lo largo de tu vida vas pasando por un montón de situaciones, y esas situaciones te van moldeando y te van llevando de un lado a otro,
pero al mismo tiempo en tu mente va generando un universo completamente nuevo que se llena de todo lo que sabes, de todo lo que experimentas. Y ese universo nuevo se pierde cuando una persona muere también. Entonces, creo que es una película que tiene un mensaje poderoso. Creo que es el tipo de película que yo sinceramente es muy fácil que yo llore viendo una película, pero en esta película en específico creo que es la clásica película que la estás viendo y tienes la lagrimita aquí todo el tiempo porque todo es muy emocional, se siente bien ganado dentro del contexto. Entonces es una película que yo recomendaría. A lo mejor para una persona que sea muy cínica, sí le diría que no se le acerque, porque la verdad es que es una película que tiene mucho como este ligero optimismo, tiene como, te hace sentir como que vale la pena vivir y que qué bonito es vivir y así. Yo sí la recomendaría, pero sí con esa reserva específica. ¿Cuántos PG Coins tuvo para ti? O sea, ¿cuántos PG Coins? PG Coins, ya quedamos en PG Coins. ¿Cuántos PG estrellas? ¿Qué bajo hemos caído, Dios mío? O mejor regresemos a lo básico. ¿Cuántas estrellitas se le diste? ¿Cuántas estrellitas? En Letterboxd yo le puse 4.5 estrellas porque de verdad soy muy fan del cine de Mike Flanagan y de la manera en la que construye sus historias. En este caso, la película no es lineal. Comienzas en el acto 3, luego vas al acto 2 y terminas en el acto 1 y eso la cierra muy bonito, o sea, está muy bien escrito ese guión. Entonces para mí sí es una película que vale mucho la pena ver. Ya dependerá de cada quien, si a lo mejor la ven y como decía una reseña de Letterboxd, es como el Live, Laugh, Love en película. A lo mejor sí es como el Club de los Optimistas, pero la verdad a mí sí me pareció una muy buena película y que sí recomendaría bastante ampliamente. Que creo que puede un poquito despistar a la gente que sea de Flanagan y una historia de Stephen King. Si hay gente que va pensando que es una historia de terror, aquí está su advertencia. Sí, y como te decía, sí hay un elemento sobrenatural de por medio, pero el elemento entra, o sea, ya realmente lo que es el elemento sobrenatural que influye directamente sobre la trama, entra los últimos 3 minutos de la película. 4 minutos de película. Entonces realmente, y no es como un jumpscare, o sea, no te van a asustar, no va a haber nada así. Simplemente hay una parte sobrenatural que no está explicada por medio de la ciencia o lo que sea, que influye en la vida de nuestro protagonista y que replantea el resto de la película. Qué bueno que hablaste de ciencia, Fer, porque la película que yo les traigo habla de ciencia. Es una película mexicana, se llama Nuestro Tiempo, está protagonizada por Lucero y Ben Ibarra, y les juro que la mugre en mis trastes tiene más química con el jabón que estos dos en pantalla. No me digas eso. Nuestro Tiempo es una película que va de dos científicos de la UNAM con su batita y todo. Mi alma mater. Saludos. Y sucede en Ciudad Universitaria, entonces todavía más. Estos dos científicos deciden crear una máquina del tiempo y por alguna buena razón, una vez que reciben un objeto ruso para su máquina, consiguen viajar hasta el 2025. Desde 1962. Ok, sí. Yo dije, viajaron un mes. Viajaron 15 minutos. Pero esta película, ¿de dónde? Es una película que está en Netflix. Bueno. Es estreno de Netflix para este mes. Desde una vez les digo que no gasten sus PG Points para tener Netflix. Para tener Netflix y ver Nuestro Tiempo. Pueden ver cualquier otra cosa. Pueden ver Stranger Things, todas las temporadas, ahora que se va a estrenar la última. Pueden ver ¿qué vimos apenas en Netflix? Pueden ver a su familia también. Tiene mucho más mérito. Y es gratis. Pero bueno, Nuestro Tiempo trata de hacer una analogía bastante interesante, no una analogía, lo retrata de manera directa de cómo cambian las condiciones para una mujer científica en 1962 a cómo son en 2025, y su esposo que viaja con ella, que es al mismo tiempo su colega y su socio científico, pues tiene como estas ideas pues medio rancias, podría ser amigo de Snoop Dogg básicamente.
Pero no sé, creo que es una película que trata demasiado directamente su argumento, entonces se siente más como, bueno, voy a decir la palabra, inclusión forzada. No lo quiero decir, pero lo voy a hacer, ok. No la inclusión forzada, obviamente, de meter estos temas, sino de tratar de meterlos con calzador. En temas que evidentemente son muy prioritarios, pero la forma de hacerlos es súper torpe, ¿no? Es como tratar... creo que el pecado más grande de esta película es tratar de lavarle la cara a la UNAM con una institución que verdaderamente privilegia el trabajo de las mujeres, y porque incluso aquí la UNAM tiene una rectora, algo que nunca ha ocurrido, pero ocurre en la ficción. Yo no voy a hablar mal de la UNAM, yo no voy a caer en provocaciones como me enseñó El viejito. como me enseñó mi presidente hace unos años. Yo no voy a caer en provocaciones, pero no suena como algo que quisiera ver. Yo creo que el argumento es bastante importante. O sea, justo al hablar de la brecha. No, olvídate tú del argumento. Yo, desde que tú dijiste que era una película Lucero y Ben Ibarra, no es algo que probablemente vería, pero, o sea, ¿qué es? Si tú tuvieras que definir en una oración cuál es la peor parte de esta película. Yo creo que la peor parte de esta película es la funa digital del personaje Ben Ibarra. Necesito contexto. No sucede, o sea, sucede dentro de la ficción de la película. Ok. Ben Ibarra, no recuerdo ni siquiera el nombre del personaje como tal, pero su personaje se va a tomar unos tragos con sus colegas de la UNAM, que tienen toda esta vibra de fan del Temach, que dicen, no, pinches viejas, nos quitan espacios, tienen un día para ellos, el 8 de marzo. Ok. ¿Por qué hacen un maldito foro para que hablen las mujeres? Nos están quitando todo. Y a este güey lo graban borracho diciendo, no, pinches viejas, ya no se les puede decir nada, no aguanta nada, generación de cristal. No, Benny, tú escribiste cielo, no me hagas eso. Exactamente. Creo que es algo demasiado también forzado, te digo, es inclusión forzada de temas. La temática de la brecha en la ciencia, en la educación, salarios, etcétera, entre hombres y mujeres es súper necesaria de hablar, pero creo que está abordada muy torpemente por esta película. Bueno, entonces es bastante torpe, me parece bastante también muy deficiente la dirección, me parece muy deficiente la cinematografía, que creo que intenta hacer algo interesante con lo que tiene a la mano, y creo que hasta eso Lucero y Ben Ibarra por sí mismos, por sí solos, no dan tan malas actuaciones, pero a la hora de juntarse como pareja se nota que Lucero no quiere estar cerca de Ben Ibarra, no quiere hacer escenas de pareja con él, y Ben Ibarra lo mismo. ¿Y tiene la película algún tipo, o sea, porque mencionas que comienza en los 60s? Sí. ¿El diseño de producción de los 60s lo consideras que está bien logrado? ¿Sale mucho tiempo o no sale? ¿Cómo funciona esto? Jugó bien sus cartas ahí justamente, okay, porque lo único que sale de los 60s es la universidad. Ah, bueno. Y pues la universidad se ve igual desde los 60, sí, ¿no? Sí, solo tuvieron que quitarle los letreros, algunos letreros, sí, y ya. El Che Guevara está en paro desde los 60, sí. No, está tomado desde los 60, ¿no? El único detalle que tal vez ahí podríamos decir como, ok, bien, es que estaba la estatua de Miguel Alemán. Okay. Y pues la tiraron en el 68 evidentemente, y ya cuando viajan, justo el primer comentario que da el científico que hace Ben Ibarra es como, ves, sí quitaron la estatua. Okay. O sea, digo, tiene muy buenas ideas, muy buenas intenciones, me parece un buen ejercicio de guión sobre todo, pero todo lo demás lo va tirando. O sea, las intenciones que tiene no se complementan ni con la dirección ni con todo lo que sucede alrededor. Ya para también acabar de hablar de esto y pasar a cosas como un poquito más bonitas, yo le puse una estrellita en Letterboxd. Me parece, insisto, que los trastes en mi cocina tienen más química entre sí que sus dos protagonistas, y definitivamente no vean esto, vean a su familia. Hay cine mexicano allá afuera que trata este mismo tema con mucha más precisión y con mucha más alegría y mucho más presteza y todo, y pues ya, o sea, si quieren darse el lujo de verla, advertidos están. Dices que crees que tiene buenas intenciones y buenas ideas. ¿Sabes que no tiene nada de eso? Mis Reyes contra Godín, claro. Las Vegas.
Va a ser muy rápidamente esto, porque Se quiere desahogar. No tenía yo ningún contexto de ver esta película porque no he visto las primeras 2 partes, no sé nada sobre el universo cinematográfico de Mis Reyes contra Godines, pero por el cumpleaños de una amiga fuimos a ver Mis Reyes contra Godines en Las Vegas, que yo no sé por qué se llama Mis Reyes contra Godines, porque no... O sea, ya para este punto no puede llamarse Mis Reyes contra Godines porque nadie pelea entre ellos. O sea, todo es como muy... Mis Reyes y Godines. Ajá, Mis Reyes y Godines, ¿no? Punto. Básicamente, si no la han visto, qué bueno, pero lo que se están perdiendo es un folleto publicitario del Caesars Palace en Las Vegas, que aparentemente es un gran hotel muy bonito. Básicamente me recuerda a mí cuando Adam Sandler se lleva a todos sus amigos de vacaciones. Es un poco lo mismo. Tiene también un poco de folleto publicitario de Las Vegas. Prácticamente es como visitlasvegas.com la película. O sea, no tiene nada redimible de ese lado. Lo único por lo que yo le puse una estrella en Letterboxd en lugar de media estrella es porque creo que es la primera película mexicana de este tipo que se graba o se filma en locación. Okay. O sea, sí, yo sinceramente pensé que lo que iba a pasar en esta película es que iban a ir a Las Vegas durante un minuto, iban a tener como manejar por el strip de Las Vegas y el resto de la película iba a ser dentro de hotel, en los casino genérico, güey, o sea, así, o sea, pero realmente creo que por lo menos de ese lado, creo que pues obtuvieron su dinero en Las Vegas. Buena estrategia de marketing al menos. La verdad es que es una película muy mal hecha, está muy mal contada. Hay una pareja central en la película que es Regina Blandón y no sé cómo se llama el güey de Esquimo que salía en Esquimo hace Ni me acuerdo cómo se llaman los de Esquimo. Es una pareja que se pelea mucho entre ellos, pero al final de la película, spoilers para todos, se comprometen y la película te hace creer que es un final feliz porque se van a casar con su verdadero amor, pero toda la película comparten 7 escenas, 8 escenas y las 8 escenas son peleas. Daniel Tobar, sí. Se llevan muy mal toda la película, pero al final de todo, como me ponen unos flashbacks de las primeras 2 películas en las que se están riendo juntos, es como, qué bueno, sí encontraron el amor, qué padre. Como corto genérico de estudiante de universidad. No, discúlpame, no, nada. O sea, no hay pretexto, honestamente no hay pretexto para tener una película tan mal hecha a estas alturas de la vida. Pero bueno, o sea, supongo que tiene su público, si a alguien le gusta. Pues te llevaron a verla. Si a alguien le gusta, pues va. Si les gusta el frijol. Si les gusta el frijol, pues va. Entonces me estás diciendo que es la primera película mala de la trilogía de Mis Reyes contra Godines. Probablemente. Yo creo que las otras 2 son como El Padrino 1 y 2 y esta pues ya desafortunadamente llegó Sofía Coppola y arruinó la película. Esto es un poco lo mismo. Es su Doctor Sleep. Prácticamente es lo mismo. Entonces lo escucharon aquí primero. Mis Reyes contra Godines 3. Es como El Padrino 3. No paguen lo que él sí pagó. No paguen, no la vean. Listo, pasemos al siguiente tema. Y si alguien en Distribución Cinépolis está viendo, esto es mentira, esto es un sketch. Y si nos quieren mandar a Las Vegas por Mis Reyes contra Godines en Las Vegas 2, Distribución Cinépolis no lleva esto, Videocine lleva esto. ¿Me estás viendo de Videocine? No es cierto, nada. Bueno, adelante. En Distribución Cinépolis todo bien también, estamos en paz. Pero vamos a hablar de algo más bonito, que es 2 películas que sí vimos los 2, que ambas me parece nos gustaron. Sí. Y vamos a empezar a hablar, yo creo, de Together, una película de terror interesante. Que me parece que justo el cine de terror, ya lo habíamos hablado algunas veces, tiene un revival muy interesante, muy atractivo. Y justo y vamos a hablar de 2. De 2. Que bueno, ya se imaginarán a lo mejor cuál puede ser la segunda. Tal vez está en el título de ese. Bueno, sí. Probablemente está en el título o llegaste desde un pequeño reel en el que estamos hablando de eso, pero pretende como que no sabes todavía en este momento y entonces sí. Together me parece un concepto también bastante interesante. Justo creo que el revival del cine de terror se está agarrando de conceptos que es un paso adelante de lo que sucedió tal vez a principios de esta década, que el cine de terror estaba más enfocado como en el susto en general, en el screamer, en generar franquicias alrededor de justo esta idea del miedo como un
un concepto eso ya por sí mismo. hasta parece algo de historia lejana ya Sí. para este punto. O sea, el Conjuro 4 llega como la última, Por el amor de Dios. como no, pero llega como el último representante de esa época Sí. del terror en la que pues todo se trataba justo de que Blumhouse hiciera varo, güey. Sí. De que hubiera todo como ese tipo de historias De asustarme que por asustarse. te dieran un sustito y pues sí, o sea, tiene también su mérito porque yo nunca... Hay muy buenas del Yo del nunca estilo. voy a decir que esas películas no tienen ningún mérito, por supuesto que lo tienen. O sea, yo como amante del cine de terror, también hay días en los que yo digo, ¿sabes qué? Quiero una película que me meta un susto. Punto. Y ha habido muy buenas películas de ese punto, de los sustitos leves, o sea, como de que todo está callado y de pronto hay un gran ruido o un gato se cruza y es como, si está bien hecho, si hay una buena atmósfera, puede ser muy efectivo, pero justo creo que últimamente estamos viendo, como bien dices, una priorización del concepto o de conceptos sobre esta parte. Yo tuve la oportunidad de verla con el director, Michael Shanks. Tuvimos una sesión de Q&A al final y él contaba mucho sobre cómo esta experiencia que él ha tenido como una persona que lleva una relación muy larga con su pareja, que han estado juntos desde la prepa prácticamente y que todo el tiempo han seguido así. Él mencionaba que la película está basada mucho en eso, en cómo a veces en una relación larga empiezas a sentir que pierdes como una parte de tu propia identidad, que sientes que como que siempre están las dos personas juntas, como lo dice el título de la película. Spoiler. Pero no es spoiler porque están en todos los trailers. Cómo vas perdiendo esa autonomía y vas funcionando más como un nosotros que como un yo. Y que eso era una cosa que a él le aterraba, pero que al mismo tiempo pues no le dejaba como que de sorprender que pudiera seguir sintiendo ese amor, ¿no? O que pudiera seguir existiendo este vínculo y que cada vez fuera más íntimo y que no era necesariamente algo malo, pues, o sea, y creo que eso es algo que es bien, bien interesante y que tratado desde el punto de vista del body horror, me encanta, o sea, me encanta que puedas hacer esta analogía de que literalmente son dos personas pegándose. Que hasta eso es un body horror el uno al otro. Bastante digerible para la gente que es muy sensible a esto. Sí, yo creo que sí, tiene un par de escenas que creo que, por ejemplo, en la sala en la que yo la vi, sí hubo un par de escenas en las que la gente definitivamente se volteó o no quiso ver la pantalla. O escuchas el... o se escuchaban como ese tipo de cosas, pero no es nada excesivamente explícito. No hay nada como demasiado... ni gore, ni fuerte desde el punto de vista gore, pero de primera, por ejemplo, el diseño de sonido yo creo que es muy bueno. Sí. Toda esta parte de como que los huesos y los sonidos más corporales me parecen increíbles. Además, Dave Franco y Alison Brie pues, tienen una gran química porque son pareja de hablando por fin de muchos años. De una pareja que sí tiene química en pantalla. Sí, se nota que sí, o sea, esta película no pudo haber funcionado con Ben Ibarra y Lucero. O sea, necesitabas una pareja que tuviera un vínculo real, que entendiera el concepto, tal cual. Toda esta parte, y él contaba que justamente Dave Franco fue como una persona clave para que la película pudiera llevarse a cabo porque se le presentó el guión y a raíz de eso dijo, oye, me gustó mucho, y de ahí se involucró también Alison Brie, empezaron a empezar... Nepotismo. Sí, pero es la rara película en la que funciona. El nepotismo funciona en muchas ocasiones y esta también es una que demuestra que funciona a veces. Entonces yo creo que es una película que se presta mucho a que la veas varias veces, a que encuentres nuevas cosas. Me gusta que no sobreexplica las cosas, o sea, no es como... y el personaje de Dave Franco fue a la biblioteca a buscar qué estaba pasando y encontró que en el año 1744, cuando, o sea, nada tiene la cantidad exacta de lore. Justo, lo básico de lore que puede necesitar una película para que sea comprensible.
y no necesita explicar de más esa parte. A mí eso me gustó mucho. No sé tú qué opinas al respecto. A mí justo me gusta el concepto de, tal vez tu experiencia personal también te hace verlo desde el lado más positivo, de que no lo sepa, Fer tiene una relación de como 77 años a la fecha, una relación que yo envidio mucho y que admiro mucho, pero evidentemente Shout out Aide. Shout out Aide, que está trabajando aquí al lado. Obviamente lo pude ver desde el lado más positivo. De mi lado, pues no he tenido la misma bonita experiencia hasta la fecha. Y me gustó también que, o sea, puede proyectar ambas cosas, ¿no? La reseña que yo dejé en Letterboxd, yo lo que explicaba ahí era que me parece que especifica muy bien que el problema son los heterosexuales y el amor romántico visto muchas veces desde esa perspectiva en el que justo las personas van perdiendo identidad, van perdiendo autonomía y se van convirtiendo en una sola persona a pesar de que no se quieran, a pesar de que no mantengan una relación no solo sana, sino también fructífera a la hora de complementarse, porque los dos personajes, el personaje de Dave Franco y el personaje de Alison Brie, se nota que están en proyectos totalmente diferentes y que continúan juntos pues porque sí. Justo, o sea, creo que es una película que puede manejar o que se puede ver tanto del punto de vista como de que uno podría decir, ay, es que pues al final fue muy tóxico todo, ¿no? El amor, pero también el amor triunfó. Ajá, o sea, pero dependiendo de cómo hayan sido tus experiencias, justo la puedes ver de un lado o la puedes ver del otro. Y creo que cuando una película se presta a una conversación así, creo que es algo exitoso. O sea, y yo honestamente creo que es una película que recomendaría mucho. Tal vez si de verdad no soportas nada de body horror, a lo mejor no la veas o a lo mejor vela con un poco de reservas, pero yo honestamente creo que es una película bastante digerible. Tiene un par de jumpscares muy buenos que yo considero que están muy bien hechos. De que toda la sala brincó al mismo tiempo. O sea, de verdad, creo que tiene por lo menos 2 escenas con jumpscares que si la gente busca jumpscares lo van a tener. Si buscas un toque cómico pequeño lo vas a tener también. Si buscas terror, lo que le llaman el terror elevado, también lo vas a tener. O sea, hay un concepto, está muy bien desarrollado y creo que vale mucho la pena verlo. Sí, es cine para mamadores, pero no está cerrado al círculo mamador. Yo creo que no, de hecho, sí, yo diría que es un cine bastante amigable. Sí. Como puerto de entrada a películas como, por ejemplo, más... O sea, si quisieras irte más hacia lo conceptual y quieres pasarte de Together a ver una película más, no sé, de Cronenberg o algo así, pues adelante, lo puedes hacer. Pero creo que está muy bien como para iniciar. Sí, creo que ese es parte de su mérito. O sea, no es una película que esté cerrada a un público. Sí, no se pone muy extraña. No necesitan un video de final de Together explicado. O sea, realmente no se necesita ese tipo de contenido. Tal vez la parte de los hippies, un poco spoiler, pero no, ni siquiera es spoiler, porque justo es la parte que te explica lo suficiente como para que tú digas. Sí, no, pero no necesitas una explicación adicional, ni necesitas una tesis. O sea, es una película que tiene una historia muy sencilla, muy fácil de seguir, muy bien ejecutada y que para mi gusto pues es de lo mejor del terror que hemos visto este año. Sí, entonces, sin duda, y creo que tiene méritos en todos los sentidos. Pero bueno, a todo esto, ¿cuánto le diste tú en Letterboxd a Together? 4 estrellas. Yo le di mi clásico 3 estrellas y medio. 3 estrellas y medio. Freddy, 3 estrellas y medio. Es un nuevo nombre. Pero ese es el sello de garantía Cinépolis. O sea, si tiene 3 estrellas y medio es que está bien, está buena. Sí me gustó. Está bien, no, yo estoy de acuerdo. Hay mucha gente que piensa que y si le puso 3 estrellas a algo quiere decir que está bien chafa. Y es como, no, para nada. 3 estrellas es aprobatoria. Sí, solo suena mal porque si lo ves en una escala de a 10, pues es como 6 y 6 es de panzazo. No sería sí, pero 6 es pasar, o sea, yo digo que en el cine no es como las calificaciones. Sí, o sea, 1, 2, 3 son películas malas, 4 ya pues algún mérito hay, 5 es mid, 6 está bien. Está bien, sí. 7 es buena. Sí. 8 es muy buena. 9 y 10 es excelente. Y el 10 no más para Dios. La perfección es solo para una Dios. Joya.
Pero bueno, vamos a hablar de una película que creo que a ambos nos gustó también bastante más. Hablando de, sí. Y es una película que a la que sí le puse más de 3,5 estrellas. Y se llama Bring Her Back, una película bastante interesante en todo sentido, desde la dirección, la cinematografía, el guión, su propio concepto. Por ahí escuché que el señor Fernando Valencia dijo que sería su película del año si el año terminara ahorita. Sí, la verdad es que sí. Si el año terminara hoy, mi película favorita del año sería Bring Her Back. Desde Talk to Me, creo que los hermanos Philippou ya habían demostrado que traían muy buenas ideas sobre cómo revitalizar un poco el género. Por ejemplo, en Talk to Me, mucho esta idea de que pues sí hay fantasmas y posesiones y todo eso, pero desde un concepto como bien generación Z, o sea, así de que todo el mundo se graba. Sí, más. Ese tipo de cuestiones como que no se habían explorado realmente en el cine de terror, o por lo menos no bien hecho. No, creo que justo algo que le pasa al cine de terror es que no va tanto a la par de la actualidad. O sea, como que juega siempre con conceptos tal vez un poquito más... Muy clásicos. Más clásicos. Sí, justamente. Y también se sirve de esos tropos porque lo sobrenatural está más explicado fuera de la tecnología. No, y es bien difícil hacer una película actualmente que modernice el terror y que lo haga bien. Sí. Porque hay muchas películas de que la app asesina y así, que pues, realmente, o sea, pues no tienen como ese rigor como necesario para hacer una verdadera modernización de los conceptos. Y creo que, por ejemplo, ellos con Talk to Me lo hicieron bien. Creo que ya habían demostrado que tenían mucho talento, pero creo que Bring Her Back es así. Es una película casi perfecta para mí, para mi gusto. Yo creo que no tiene muchos fallos. También creo que ya también se deriva un poco del gusto personal a la hora de digerir cine. Pero antes de saltar a lo más denso, brevemente, Fer, ¿de qué va Bring Her Back? Ok, Bring Her Back es la historia. Es que no sé cómo decirlo sin spoilear demasiado. Se puede. Bueno, quiero nada más rápidamente antes de que lleguemos a los spoilers. Creo que es una película que los dos recomendamos mucho. Sí, bastante. Vale mucho la pena ir a verla al cine, vivirla en una experiencia colectiva, porque van a escucharla, la gente va a tener unas reacciones bien viscerales a esta película. Por lo menos en la sala en la que yo estaba, la gente de verdad gritó, la gente de verdad se volteaba no querían ver lo que estaba pasando en pantalla en algún punto. Es una película difícil de ver, es un poco incómoda, pero creo que para las personas que ya tienen como este aguante con las películas de terror, es una de las mejores opciones que va a ver en todo el año, probablemente en lo que llevamos de década y si me apuras en el siglo XXI. Ok. Entonces, creo que eso es lo que quiero decir antes de pasar a la trama. Sí. Porque en la trama me preocupa soltar spoilers que creo que te beneficiaría ver esa película sin saber nada al respecto. O sea, mientras menos sepas mejor. Entonces yo creo que si es así, pausa el video, ve la película y después regresas y aquí vamos a seguir, no te preocupes. Entonces... Para siempre. Sí, aquí vamos a vivir para siempre en este video, entonces... Eso sería una buena trama para una película de terror. Ya, y esa exploración existe, pero bueno... la trama de la película básicamente es una niña con debilidad visual y su hermano. Su papá fallece repentinamente y entonces el sistema pues los tiene que colocar de alguna forma. Los dos son menores de edad. Él casi tiene 18 años, ella es más chica que él, entonces los colocan con una familia de acogida, que en este caso pues viene siendo Sally Hawkins, que es una señora, digamos que como con algunas red flags, ¿no? O sea, parece ser una persona muy good vibes. Y como cualquier buena persona good vibes, tiene un pasado bien oscuro, tiene un montón de cosas bien, sí, bien cuestionables muy ahí detrás. Y en específico, el problema con ella es que perdió a su hija, que también tenía la misma discapacidad visual, o por lo menos una discapacidad visual.
Su hija murió. Y ya tendría que entrar al terreno de los spoilers. Esa es una descripción bastante adecuada, creo. Entonces creo que ahí lo podemos manejar de momento. Y entonces es segunda advertencia, porque si no la has visto y la quieres ver y estuviste viendo el video, a partir de aquí ya es tu culpa. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿O cómo la ves? Híjole, yo creo que es una película que trata totalmente sobre la pérdida en general. Por supuesto. Ese es el tema que mueve la película, la pérdida de los dos niños con su padre, de la señora con su hija. No quiero entrar tanto en ese spoiler, pero también del otro hijo de la señora. Es una pérdida diferente, pero al final de cuentas es pérdida. Y creo que va justo nutriéndose de cómo todos los personajes resienten algo que les duele, y cómo el dolor te lleva a lugares muy oscuros, en el que la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto se difumina totalmente, porque el dolor la nubla, el dolor la desaparece y termina mezclándose justo en este terreno de lo desconocido, en donde aceptas cualquier cosa precisamente para tapar la pérdida. Sí, justamente hay una línea de diálogo en la película en la que el joven le pregunta a Sally Hawkins que cómo logró sobrellevar la pérdida de su hija. Y Sally Hawkins le dice: no lo hice. Y ese es el punto central, creo yo, de la película. O sea, básicamente, como yo lo defino, es una película con momentos tan oscuros, tan fuertes, tan viscerales, tan extremos, tan jodidos, que solamente pueden venir del amor más grande que puede existir, güey. O sea, el amor de madre. Sí. Y entonces lo que tenemos aquí es una mujer que pues no acepta. O sea, dice: yo no tengo por qué aceptar la pérdida de mi hija. Si existe una forma que me pueda hacer escucharla una vez más, porque eso es lo único que quiere. O sea, escuchar que le diga mamá una vez más. Y la actuación de Sally Hawkins para mí es brutal. Probablemente una de las mejores actuaciones del año. Creo yo que sería muy injusto, o va a ser muy injusto, cuando quede fuera de la plática de premios, porque siempre va a pasar, porque es una película de terror y lamentablemente siempre va a existir este bias que a lo mejor se rompió un poquito con The Substance el año pasado, con Toni Collette también. Pero Toni Collette al final también se habló mucho como sobre ese snobeo, y creo que va a volver a suceder porque es un hecho, pero creo yo que es una actuación redondísima. Sí. O sea, de la misma forma en que te transmite como el dolor y que te transmite como esa maternidad, también te transmite el miedo, también te transmite el no saber hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de volver a ver a su hija una vez más. Entonces la película te plantea una encrucijada moral casi imposible, que es: ¿sacrificarías a alguien más por recuperar a alguien que tú amaste? ¿Y eso es correcto o no es correcto? Y entonces te pone en una situación en la que tienes que ver, o sea, no es una villana y ya, o sea, es una persona que tiene un momento muy oscuro mentalmente, pero que en todo momento comprendes de dónde viene. O sea, aún si sabes o reconoces que es malo, lo entiendes. Sí, creo que también eso es algo muy, muy interesante del cine de terror y de estas temáticas, que es que te plantean cuestiones extremas de temas que son totalmente cercanos, son totalmente reales. O sea, también si alguien me preguntara aquí en cualquier momento cómo has superado la muerte de tu padre, también les diría lo mismo: no lo he hecho. Sí. Porque creo que es algo que no se puede manejar, o no para mucha gente. Creo que mucha gente encuentra precisamente, como vemos en la película, la sanación de la religión o paliativos en otras cosas, como volverse, no sé, montañista, subir a cerros, encomendarse a la Virgencita, a la religión, cosas de ese estilo. Bueno, hay gente que no le sirve ningún tipo de consuelo, y es el caso de la protagonista, que
como tú decías, con lo sencillo que puede ser volver a escuchar a su hija muerta, se meten problemas legales previos y después ya directo con la autoridad. Mantiene una muy buena fachada, por cierto. Yo lo que pienso de esta película como película de terror es que es muy buena desde el punto de vista... Mucha gente siempre dice, esta película de terror no da miedo, no da miedo, no da miedo. Y yo creo que, pues la verdad a estas alturas de la vida ya nada te va a dar miedo. O sea, si tú ves una película esperando que te haga dormir con la luz prendida ese día o lo que sea, ya es muy difícil que pase, sobre todo si ya eres un adulto. Pues ya realmente no te va a dar miedo, pero en esta película en específico creo que el miedo viene desde otro punto de vista, o sea, desde lo terrorífico que es perder a alguien y no ser capaz de aceptar que perdiste a alguien. Uh-huh. Y eso es un miedo que para quienes hemos perdido a alguien, pues te resuena bastante fuerte. O sea, te hace sentir otra vez como que ese dolor, esa sensación. Muchas veces yo siempre cuando alguien me preguntan así de que, ay, ¿a poco no te da miedo morirte? Y digo, pues morirme ya sé qué va a pasar. Me da más miedo que se muera alguien que quieres. O sea, y ese tipo para ese tipo de terror, creo que pues es una de las películas que más le pega a ese lado y que por eso también considero que puede ser difícil un poco de ver. Pero yo de verdad considero que, o sea, es una película excelente y que vale muchísimo la pena verla en cines de ser posible. Además que tiene algunas escenas bastante fuertes porque los hermanos Philippou realmente no les interesa poner en peligro niños para sus películas, que creo que es algo muy raro ya en el cine de terror actual. Sí. O sea, solamente se lo he visto como cuando acecha la maldad y aquí en este caso de poner niños en situaciones verdaderamente muy extremas. Gráficas. Muy gráficas. Y además muy largas. Gráficas, son escenas súper detalladas. Largas, detalladas, muy difíciles de ver. De actuar, de producir. Ese mérito también es bastante amplio. Entonces, o sea, también desde ese punto de vista es una película que a lo mejor no le recomiendo mucho a alguien que no... O sea, que no esté preparado para ver algo muy fuerte con estómago sensible. Niños o con estómagos muy sensibles. Tiene algunos efectos prácticos que te atormentan. La verdad, sí son imágenes fuertes que se te quedan grabadas y creo que... O sea, tampoco es cinema extreme, ¿no? O sea, no es algo que... Pero precisamente por lo relativamente sobrio y seco que es el resto de la película, cuando ese tipo de cuestiones suceden... Uh-huh. Como que impactan mucho más, o sea, son como momentos bien específicos en las que la violencia está bien focalizada y por lo tanto pegan más fuerte. Que no recae, por ejemplo, en la comicidad que sí puede tener Together en algunas de esas partes. Aquí sí es de la sobriedad, pasas al impacto. Sí, son escenas muy impactantes que, o sea, a lo mejor la comparación más fácil que se puede hacer o que más he estado viendo recientemente es con Hereditary. Uh-huh. Desde el punto de vista de que ahí también cuando sucede una cosa muy violenta es muy... O sea, sucede... no tiene como que... No es una película que todo el tiempo tú la veas y digas como, es una película. O sea, es como sobria desde ese punto, pero de pronto ocurre algo, un hecho de violencia desmedida. Uh-huh. Que impacta durísimo porque te pega así, o sea, lo estás viendo y de pronto solo sucede y como que no estás preparado, como que la película te bajó un poquito de esa guardia y no estás preparado para que suceda. Sí. Entonces, creo que es otro de los grandes méritos que tiene, pero fuera de eso tiene un final verdaderamente devastador. O sea, yo creo que en la sala de cine había mucha gente llorando al final de la película y pues me incluyo también, ¿no? O sea, tiene un impacto emocional muy fuerte
pero también tiene este componente del terror que se va a quedar contigo un ratito más. Uh-huh. O sea, no es como que terminaste de ver la película y ya te olvidas de ella. O sea, es una película que yo vi la semana pasada y no he dejado de pensar en esa película todo el tiempo. Sí, creo que también va mucho en la mano lo que decías. O sea, hay mucha gente que se quedó con esa fórmula del cine de terror de la década pasada y estas películas no las ve como algo que le dé miedo. Es un cine de terror que te obliga a repensar también qué es lo que te da miedo y creo que eso es lo más importante a la hora de compartir lo que es el miedo para la gente, el miedo como sociedad incluso. Sí. Hay que decir que tal vez en la primera película que se proyectó, que era El tren pasando de los hermanos Lumière, fue una película de terror porque a la gente le daba miedo. Sí, le daba miedo. Sí, por supuesto. Y el cine de terror ha ido cambiando con los tiempos y creo que lo que sobrevive siempre del cine de terror es el cine de terror que apela a los miedos profundos de la gente. Sí, por supuesto. Y en esta película se trata también con el tema como de una posesión, pero no se trata desde el punto de todas las cosas salen volando y todo. Sí. O sea, no es ese tipo de terror que, como ya dije al principio de este episodio, también considero que tiene sus méritos y también puede estar muy bien hecho y también tiene su momento. Pero las películas de terror que más resuenan contigo son las que le pegan a esos terrores primitivos, a esos terrores que viven adentro de ti, que son el terror a la pérdida, el terror al duelo, el terror a, por ejemplo, también un poco en el caso de Together, como el terror a si tienes una relación, estar perdiéndote a ti mismo dentro de esa misma relación. O sea, ese tipo de cosas creo que al final impactan mucho más que pues, un gran susto, que puede ser un gran susto, pero no se va a quedar contigo mucho más tiempo. Y este son el tipo de cine que se te pega y te lo llevas a tu casa y en la noche, cuando estás dormido, no es como que tienes pesadillas porque... O igual sí, porque tienes estómago sensible, no sé. Pero no dejas de pensar en lo difícil que es perder a alguien, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí, muy personalmente, son 5 estrellas en Letterboxd. En tu caso, no sé. Fueron 4.5. La verdad, lo único que yo hubiera deseado un poco más era que las pequeñas subtramas se desarrollaran más, sobre todo la que tiene que ver con el otro hijo de la protagonista. Pero fuera de eso también me parece una película muy redonda. Creo que incluso si hubieran ignorado un poquito esa subtrama, porque como que la empiezan a desarrollar y luego al final no, luego se vuelve más bien un vehículo para cerrar la historia. Creo que es lo único que yo le veo como un pero, que no es un pero en sí. También me parece una gran película hasta ahora, también de lo mejor que he visto durante el año. Creo que es una película que va a dar mucho que hablar hacia las temporadas de premios. No va a ganar seguramente nada. Yo no creo que dé mucho de hablar en las temporadas de premios, desafortunadamente. Yo creo que va a quedar fuera porque además está estrenando casi a mediados de año. En Estados Unidos ya pasó también su estreno, Sin Pena ni Gloria. No, o sea, como que no tuvo la atracción que a lo mejor se estaba esperando de ella. Sí, tal vez no tuvo tal vez el foco que sí tuvo, por ejemplo, el año pasado de Substance. Justamente. Pero creo que tal vez el efecto de Substance del año pasado le puede ayudar un poco a que se le dé un poquito más de reflector, que creo que sería totalmente merecido. Pero yo sí creo que es una película que, por lo mismo de que es difícil de ver, mucha gente no lo va a hacer. Los que tomen las decisiones de premios no lo van a hacer. Y va a ser una película que va a pasar completamente ignorada en esta temporada de premios. Yo casi lo puedo apostar. Guarden este tweets. Bueno, sí, de hecho lo averiguaremos más adelante. Haremos un follow-up a esta parte y diremos quién tenía la razón. Yo creo que sí va a dar de qué hablar. No creo que gane mucho, pero creo que sí puede estar en la conversación. Creo que puede ganar algunas nominaciones, sobre todo las series. Pero más que conversación de premios, creo que sí va a generar mucha conversación entre la gente y creo que ya lo está haciendo. Aquí en México me parece que le está yendo bien, que la gente le está respondiendo bien ante la película. Y al final, pues qué importa un premio si te puedes quedar con
con el cariño de la gente. Con el cariño de la gente. El verdadero campeón del pueblo, escuchen eso, Club América. Y también está también en la conversación Weapons, que esa sí ha tenido mucho más cartel, Por mucho supuesto. más conversación. Sí, no, ha sido un gran año para el cine de terror, que está dando la cara por la buena parte de la industria. Tenemos Weapons, tenemos Sinners, tenemos Together, tenemos ahora Bring Her Back. Se estrena en un mes aproximadamente de Ugly Stepsister, que también trae bastante hype alrededor. Se estrena también Dangerous Animals, del director de The Loved Ones. O sea, muchas películas Companion a inicios del año. O sea, venimos con una rachita como de buenas películas de terror que ya durante varios años también. Que ya es una tendencia, justamente. O sea, ya no es nada más como que, hubo una buena película de terror de milagro. Películas malas de terror siempre van a haber. Y muchísimas. Y si quieren otro día hablamos de ellas, pero hoy creo que podemos ya hablar de una tendencia muy clara o muy marcada de que el cine de terror está avanzando muy bien, está comprendiendo a qué terrores tiene que pegarle, que no se tiene que ir nada más por lo que te va a asustar de momento, sino que mientras más temas que se queden contigo pueda tocar, más la vas a ver como una película que verdaderamente pueda ser lo más cercano que puedas experimentar a tener miedo. Y también hay audiencias mucho más abiertas actualmente, y creo que también eso aporta mucho y también dice mucho de la evolución no solo del cine y sus audiencias, sino también de la industria que ya no solo vive del blockbuster, y pues justamente los blockbusters están cayendo en gracia. Sí. Y creo que con eso podemos ir cerrando un poco el capítulo de hoy, Fer. Me parece que es un buen momento para cerrar en esta tono a lo mejor un poco desesperanzador, después de haber hablado de películas bonitas, después de haber... Terminamos con un poco un bajón, pero bueno. No, bien, pero creo que bien. Tendremos buenas noticias. ¿Y qué es lo que esperas ver pronto en el cine, Fer? ¿Qué hay en tu cartelera próxima? ¿Qué espero próximamente? Precisamente estoy esperando mucho esta de Dangerous Animal. Estoy esperando Clowning a Cornfield, que sé que Cine Caníbal ya la tiene, o por lo menos ya dijeron que la iban a estrenar, pero luego de eso no hemos tenido más noticias. Traigo The Ugly Stepsister también, muy buena, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué se estrena esta semana? No estoy seguro, pero eso será una materia para el próximo capítulo. Entonces, y entonces yo espero ver Mis Reyes contra Godines en Las Vegas 2. Así, rapid fire nada más, así la ronda rápida, películas que no les recomiendo en este momento en cartelera. Drácula no se las recomiendo. De Luke Benson. No les recomiendo Mis Reyes contra Godines, no les recomendamos Los Cuatro Fantásticos. Sí, probablemente Los Cuatro Fantásticos no la recomiendo mucho. Recomiendo Eddington, pero también depende de a quién. O sea, se la recomiendo a personas muy específicas, no a todo mundo. Y creo que con eso podemos cerrar. Nos vemos en el siguiente episodio de Sinestesia con C de Cine. Nos pueden encontrar en todos lados como Sinestesia _. Y pues nos vemos en la próxima. Gente bonita. Hasta luego.